Continuamos con la unidad número 1 de OPB, Orientación para la Vida, conociendo la sexualidad humana. Vamos en esta ocasión a hablar un poquito sobre lo que es el autoestima y el autoconcepto. Vamos a hablar sobre la búsqueda de autonomía y autorrealización, sobre la madurez emocional, sexo y sexualidad humana, órganos sexuales masculinos y femeninos, la diversidad cultural y relación con la sexualidad. Y vamos a hablar sobre la formación de la identidad personal. Un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la identidad y de la adaptación a la sociedad es la autoestima, es decir, el grado en que las personas tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismas y de su propio valor. La autoestima es el sentimiento valorativo de sí mismos, de nuestra manera de ser, de quiénes somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Origen de la autoestima. Tiene su origen en las relaciones familiares, desde el mismo momento que el niño se siente amado, querido y respetado por sus padres. Los acontecimientos positivos refuerzan la autoestima positiva y los fracasos activan la negativa. Y esto sucede de forma simultánea en la vida cotidiana. La autoestima en el adolescente se ve afectada positiva o negativamente de acuerdo a los comportamientos que el niño ve a su alrededor. Los padres contribuyen positivamente alentando al adolescente a correr riesgos para alcanzar metas y lograr independencia y la capacidad de asumir responsabilidades. Una persona con una autoestima óptima tiene las siguientes cualidades. Posee una visión realista y positiva de sí mismo y de sus capacidades. No necesita de la aprobación de los demás. No se cree ni mejor ni peor que nadie. Muestra sus sentimientos y emociones con libertad. Afronta los nuevos retos con optimismo, intentando superar el miedo y asumiendo responsabilidades. Se comunica con facilidad, le satisfacen las relaciones sociales, valora la amistad y tiene iniciativa para dirigirse a la gente. Sabe aceptar las frustraciones, aprende de los fracasos, es creativo e innovador, le gusta desarrollar los proyectos y persevera en sus metas. Una persona con baja autoestima es insegura, desconfía de las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. Además, necesita de la aprobación de los demás, pues tiene muchos complejos. Posee una imagen distorsionada de sus rasgos físicos. Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y timidez a la hora de relacionarse con otras personas. Le dificulta hacer nuevos amigos y está pendiente del qué dirán o pensarán sobre él, pues tiene miedo excesivo al rechazo, a ser juzgado mal y a ser abandonado. La dependencia afectiva que posee es el resultado de su necesidad de aprobación, porque no se quiere lo suficiente como para valorarse positivamente. La autoestima posee factores que constituyen una escala: autoestima, autorrespeto, autoevaluación, autoconcepto, autoconocimiento. La capacidad de reconocer las características que nos distinguen de los demás, la valoración y actitud de respeto por las propias necesidades,
la expresión y el manejo de sentimientos y emociones en forma conveniente, sin hacerse daño ni culparse, aceptando que son parte de nuestra identidad. ¿Qué es el autoconcepto? Según Carl Rogers, 1902-1987, psicólogo estadounidense, es el concepto que cada quien tiene de sí mismo. Puede ser positivo o negativo. También es el conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren al sujeto. Aspectos de estas percepciones: características, atributos, cualidades, defectos, capacidades, límites. Influyente psicólogo en la historia estadounidense, quien junto a Abraham Maslow llegaría a fundar el enfoque humanista en psicología. Rogers se interesó en el estudio del individuo en sí mismo. Para esto desarrolló una teoría de la personalidad centrada en el yo, en la que se ve al hombre como un ser racional, con el mejor conocimiento posible de sí mismo y de sus reacciones, proponiendo además el autoconocimiento como base de la personalidad y a cada individuo como ser individual y único, según Hall en 1975. Rogers, en su teoría de la personalidad, le otorga una gran importancia fundamental a dos constructos que serán la base de esta. Tales constructos son el organismo y el sí mismo. El autoconcepto se adquiere, enriquece y modifica a lo largo de la vida. El origen del autoconcepto se sitúa en los primeros años de una persona y evoluciona produciendo cambios cualitativos y cuantitativos. El autoconcepto se desarrollará positiva o negativamente según ha sido reforzado socialmente. Componentes básicos del autoconcepto: conocimiento de sí mismo, autoestima, autocontrol y autonomía. El autoconcepto positivo favorece el desarrollo de las capacidades potenciales de cada persona y motiva la autorrealización. ¿Cómo me veo? ¿Cómo quisiera verme? ¿Cómo creo que me ven los otros? Autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. ¿Por qué educar la autonomía? Porque se considera la principal herramienta para el logro de un desarrollo óptimo y la prevención de problemas como el abuso del alcohol, drogas, embarazos tempranos, violencia y deserción académica. Componentes de la autonomía. 1. El autoconcepto. Ya decimos, es reconocer sus cualidades y capacidades, confiar en sí mismo y en sus capacidades para resolver problemas. 2. Memoria autobiográfica, que es la capacidad de aprender de los propios errores y capitalizar sus experiencias. 3. Jerarquía de valores, la importancia en educación de valores. 4. Habilidades de planificación, distinguir entre objetivos finales y metas intermedias. Dividir las tareas difíciles en microtareas que resulten manejables. Jerarquizar las tareas según su urgencia o importancia para ubicarlas en momentos adecuados. Utilizar habilidades de comunicación para solicitar información o ayuda. 5. Habilidades éticas. Tomar decisiones de acuerdo a los principios aprendidos cuando se esté en situaciones de tensión entre los propios intereses y los ajenos. ¿Qué es autorrealización? La autorrealización consiste en desarrollar nuestra
potencial para convertirnos en todo lo que somos. Es llegar a ser uno mismo en plenitud. La autorrealización es un camino de autodescubrimiento en el que contactamos con el yo real y vivimos desde esa verdadera identidad. Solo así sentimos íntegramente nuestra vida y la vivimos con gozo y creatividad. La autorrealización o realización de sí mismo tiene que ver con la autenticidad, con ser lo que se es y no con lo que se ha aprendido o con lo que uno pretende ser, alejado de su verdad o realidad interior. El término autorrealización se ubica dentro de la psicología humanista y de la personalidad. La pirámide de Maslow es reconocida en este campo. Expresa la jerarquía de las necesidades humanas en cuanto a la urgencia de su satisfacción. Nuestras necesidades primordiales son las fisiológicas. Si estas ya están satisfechas, luego necesitamos sentirnos seguros. La siguiente aspiración es nuestra mejora en las relaciones, necesidades sociales. El peldaño posterior de la escala es la estima, es decir, sentirnos bien con nosotros mismos. Y por último, la autorrealización, ser todo lo que somos. ¿Quién es Abraham Maslow? Abraham Maslow nace en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908 y muere el 8 de junio de 1970 en Palo Alto, California. Fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. Este es una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifiesta como procesos continuos de búsqueda de autorrealización. ¿Qué es la madurez emocional? Es la capacidad para relacionarnos armoniosamente con las demás personas. Consiste en saber cómo comportarnos en diferentes situaciones y en la expresión adecuada de nuestros sentimientos. Es la capacidad fundamental para que él o la adolescente consolide su identidad. Características de las personas con madurez. Acepta con gratitud que se le critique y aprovecha las críticas para superarse. Nunca espera ser tratado con especial consideración por otras personas. Sabe controlar sus arranques de mal genio. Se enfrenta a las emergencias con serenidad. No deja que hieran fácilmente sus sentimientos. Acepta las responsabilidades de sus propios actos sin excusas. Tiene fe en un poder superior a sí mismo. Estilos de relación. Agresiva, pasiva, asertiva. Agresiva. Refiere a un conjunto de acciones que se manifiestan con intensidad variable, incluyendo la pelea física, los gestos o expansiones verbales que aparecen en el desarrollo de cualquier negociación. Pasiva. Comportamiento en el que la persona queda a merced de los deseos, órdenes o instrucciones de los demás. Antepone el bienestar de los demás al suyo, entendido como los deseos, ambiciones u opiniones. Asertiva. Estilo de conducta donde la persona defiende sus derechos e ideas de la mejor forma posible, pero con la perspectiva de no perjudicar a los demás. Siempre está dispuesto al diálogo, a la negociación. ¿Qué es la habilidad? La habilidad es la capacidad o talento que se aprende y desarrolla al mejorar poco a poco lo que se hace. Tenemos la habilidad social, que es la que comprende la relación con las demás personas.
amigos, hermanos, padres, profesores. Las habilidades sociales hacen referencia a la competencia para congeniar con las demás personas. Consejos para una buena comunicación: mirar a la cara del interlocutor, ser amable con las personas, explicar el contexto y lo que se espera del interlocutor, utilizar un lenguaje claro y preciso, pedir información acerca de lo que ha entendido el interlocutor y las dudas que tenga. Y por último, saber escuchar.